Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición más de su programa La Hora Tributaria. Gracias por acompañarnos todos los miércoles a esta hora. También mi agradecimiento, como no, al equipo de habla virtual, tanto a Lucio como a Carla, por respetos a por técnico. Mi agradecimiento al equipo Maldo Wallis de Asociados, al equipo de Asociados, a Tributación Práctica. Como siempre, estamos con una edición más de su programa porque vamos a hacer unos comentarios de ciertas normas que han salido en razón precisamente de comunicaciones, perdón, de modificaciones que hemos estado compartiendo con ustedes, y ya de forma adelantada. Tengo dos sentencias de corrección sobre las cuales también es interesante hacer algunos comentarios, porque son precedentes vinculantes. Y además, hablar un poquito sobre la demanda contra la administrativa y en razón precisamente de la última modificación de incorporación de 300 nuevos contribuyentes al CEN. Bueno, hablemos que CEN. No todos conocen CEN y eso, de todas maneras, puedo darle un explicación. Está un poco movido el tema, ¿no? Hemos visto que en las últimas semanas se han estado emitiendo normas de diferentes rangos, pero vinculados a materia tributaria. Y siempre es oportuno tratar de conversarlas, porque de alguna forma estas nos van a ayudar en nuestra tarea del día a día. Entonces, vayamos un poquito a ubicarnos en los comentarios previos y lo primero que había que comentar, como siempre hago esta introducción antes de entrar en la materia de fondo, es respecto de la incorporación de contribuyentes nuevos al centro. Sí, era interesante de todas maneras comenzar o comentarlo. Y esto porque se emitió la resolución 182-2023 hace pocos días, y la intención de la administración es incrementar su efectividad en la cobranza de deuda a través de procedimientos coactivos, evidentemente, y decidió incorporar a nuevos contribuyentes, agentes retenedores o activos, al nuevo SEM o al SEM que ya está habilitado para eso. Finalmente han sido, en la resolución podrán ver, y ya hemos compartido el anexo con los contribuyentes que han sido incorporados. Es bueno que le den una revisada, no vayan a estar ustedes o algunos de ustedes. El mencionado sistema permite, de alguna forma, efectuar una retención electrónica. Este SEMT, o Sistema de Embargos a través de medios telemáticos, que es el nombre con que realmente debe conocerse, y esas son las abreviaturas del SEM, Sistema de Embargo a través de medios telemáticos, fue una creación eh, aprobada o regulada por la resolución de superintendencia 281-2016. Si quieren ampliarlo, la pueden ubicar y la pueden encontrar. Ahora voy a conversar detalles de eso. Y la intención era disponer que estos contribuyentes efectuaran esta retención. La norma que estableció que el tercero retenedor informe a través del SEMT, a través de, a ver, para adicionar un poquito, cuando a mí me notifican que soy incorporado al SEM, a la vez me llega un manual de instrucción, ¿ya? Aparte de la resolución, hay un manual de instrucciones que no está muy ubicable, pero que sí les llega a quienes son incorporados, y es vía clave SOL, ¿de acuerdo? Vía clave SOL se ingresa por un enlace específico, y lo que yo hago, o lo que estoy obligado a hacer, es que cuando le voy a cancelar a un proveedor mío, ¿de acuerdo? Normalmente los que se incorporan así son pricos nacionales, pero no todos son pricos, ¿sabes? No todos son pricos. Pero sí es cierto que en su mayoría lo son. Es como que la administración delega, entre comillas, te designa agente retenedor de sus obligaciones coactivas, ¿ya? De su facultad coactiva, perdón. Sí, bueno, por ahí alguna vez me dijeron, ya, o sea, nos trasladan en la chamba a nosotros. Sí, pues trasladan esa parte del trabajo a a la entidad o al contribuyente. Deberían dejar un porcentaje. Pero bueno, lo que se hace es, si yo le voy a pagar a un proveedor, tengo que informar a través del CEN a qué proveedor le estoy pagando y cuánto le estoy pagando. Y me tengo que esperar obligatoriamente, contado desde el momento de la carga de la información, 24 horas. 24 horas y verificar mi buzón
que el ejecutor coactivo me haya respondido con una retención o no. Eh, y si el ejecutor coactivo me responde con esa retención, entonces yo soy obligado a hacer la retención de acuerdo a esa resolución y al depósito en 3 días. No puedo escaparme de esa obligación porque si no es sancionable. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes cuando hagan la carga del proveedor van a observar ahí si tiene deuda, ¿sabes? Pero ustedes simplemente saben que tiene deuda. Tienen que esperar que llegue la comunicación. Obviamente que cuando ustedes se enteren de que tiene la deuda, pueden avisar a su proveedor, sí, porque la norma no lo prohíbe, y decirle, por si acaso, ya fuiste, porque ya ingresé al CEN y te voy a tener que retener. No, que no puedo evitar. Lamentablemente no lo pueden evitar. Eso es el CEN, por si acaso. Para algunas personas me habían estado preguntando qué cosa era eso. Es el sistema de embargo por medios telemáticos, y en resumen, es la designación como agente retenedor de cobranza coactiva de alguno o muchos, o perdón, de alguno o varios contribuyentes. En este caso, según la última resolución, se han incorporado 300 coactivos nuevos contribuyentes o auxiliares coactivos que harán las veces de agentes retenedores respecto de deudas que SUNAT notifique también vía. Así que ya lo saben, tengan mucho cuidado en todo caso. Un saludo también a quienes nos están acompañando a través de redes sociales. Eh, a ver, hasta ahí vamos con el CEN. Era importante mencionarlo porque ha habido esta incorporación nueva. Y el tema de hablar de ello era necesario porque de todas maneras eh, es un sistema que toca la necesidad esta de la administración de poder contar con más brazos para poder asegurar la cobranza. En el material que les vamos a compartir, inclusive, estoy poniendo los enlaces de la resolución. Está la resolución que origina el CEN, si la quieren revisar adicionalmente. Y aparte de la resolución que ha designado a los nuevos eh, retenedores, en todo caso. El mismo día se efectúa, como les dije, esta introducción de la retención o de información del tercero y tienen 3 días para poder abonar. La comunicación tiene que esperarse 24 horas y es ineludible. Dentro de los 3 días hábiles contados desde la fecha de que reciben ustedes la notificación de la resolución de embargo, tienen que efectuar el depósito de lo que haya sido materia de retención. Se entrega el monto retenido a aquel que figure en el módulo de entrega, porque es una instrucción designada, y se comunica a través también del citado módulo si es que hubiese alguna imposibilidad. A ver, esto de la imposibilidad es una cuestión muy excepcional y muy rara. Por eso es que si van al CEN tienen que tener mucho cuidado de a quién ingresan, porque si lo ingresan ya lo notificaron. Si tienen algún tipo de deuda, le van a mandar la resolución y después ustedes digan, uy, ya no le pagué, va a sonar extraño. Uy, me equivoqué en el RUC, me equivoqué en el monto. Tienen que ser muy cuidadosos de la información y de, obviamente, la carga de la. Una vez que ustedes ingresen al CEN, es como si le estuviesen avisando al coactivo, por si acaso tengo a este proveedor y le voy a pagar. Ya se lo están diciendo. Lo único que falta es la formalidad de la resolución de embargo. Por eso es que sí tienen que tener cuidado con ello para evitar malos entendidos o presunciones que no van. Muy bien. Ahora, entrando un poco a la materia de fondo de hoy, estamos preparando una capacitación que vamos a hacerla bastante más completa respecto de reclamos y apelación. La idea de hacer una capacitación de reclamos y apelaciones precisamente es poder hacerla con mayor detalle, paso a paso, con un poquito más de detenimiento, con algunos, no tips, sino que sí la idea es guiarlos un poquito en las partes de reclamo, las partes de apelación, como modelos, ejemplos de escrito, o por lo menos la guía de las partes que queremos compartir con ustedes. Y tratar de ilustrarlos un poquito más. Ya estamos preparando esa capacitación. Pero también teníamos que hablar de la demanda constitucional.
contencioso administrativa, que es parte de lo que es la materia contenciosa, en todo caso, o los procedimientos contenciosos, aunque ya no en la vía administrativa. ¿Qué pasa? Según el artículo 157 del Código Tributario, que es donde empieza a regularse, en todo caso, lo que es la demanda contenciosa, se nos advierte en principio que la resolución que emita el Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Ese es el primer punto que tienen que tomar en cuenta. Ya no hay más vía administrativa a partir del momento en que es emitida, notificada y evidentemente concedida la resolución de TF. Ahora, esa resolución, ¿puedo impugnarla? Sí, y de acuerdo a las normas supletorias o complementarias, como la ley 27584, se puede recurrir al Poder Judicial para poder impugnar esa resolución. Esta demanda puede ser presentada por cualquier deudor tributario en el término de 30, ¿de acuerdo? A partir de esta notificación, o a partir de que surte efecto la notificación. Eso hay que tener en cuenta que una demanda contenciosa administrativa sí tiene que tener situaciones concretas y puntuales, no que yo mando etéreamente la demanda administrativa, ¿de acuerdo? Tiene que tener situaciones concretas. Ahora, la presentación de esta demanda interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de administración. No. ¿Ya? Eso es un tema sobre el cual hay que tener bastante cuidado, porque cuando nosotros reclamamos estamos en lo que nosotros denominamos espacio de protección jurídica, tiempo de protección jurídica o simplemente protección jurídica, en el sentido de que la administración no puede, bajo ninguna circunstancia, continuar con sus procesos regulares de cobranza, porque la interposición de reclamo evidentemente paraliza esta situación. Igual sucede con la apelación. Sin embargo, cuando ustedes revisen el Código Tributario verán, cuando yo ya estoy en la instancia de la demanda contenciosa administrativa, indica que la presentación de esa demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones. Los actos está referido inclusive a los que son actos cobrados. Y cualquier otra, y las resoluciones evidentemente a REC, resoluciones de ejecución coactiva. Es decir, la administración puede seguir cobrando, sí, puede ejecutar, sí, puede embargar, sí. La administración no tiene legitimidad para obrar activa, pero de modo excepcional la administración tributaria podrá impugnar también la resolución del TF que agota la vía administrativa, mediante también el mismo proceso. Y esto en virtud de la habilitación que ocurre en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Así como ustedes pueden demandar, la administración también puede hacerlo. Pero recuerden, cuando decidan presentar una demanda contenciosa administrativa, a pesar del plazo, lo más la sugerencia más adecuada sería hay que volar con la demanda contenciosa administrativa. Si las probabilidades de victoria en una apelación no son altas, preparen su demanda con anticipación. ¿Por qué? Porque los requisitos para presentar la demanda van a ser presentar una contracautela, que ahorita la voy a comentar. Para esa admisión de la demanda contenciosa administrativa, es indispensable, primero, que sea presentada en el plazo señalado que ya hemos mencionado, 3 meses. El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda, requerirá al tribunal fiscal que remita el expediente en un plazo de 30 días hábiles de notificado, de lo regular. ¿Qué medidas cautelares se tienen que presentar en un proceso judicial? En cualquier tipo de proceso se solicita una medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del tribunal o de la administración, inclusive aquellas que estén dentro del procedimiento de cobranza coactiva. A ver, o en todo caso para limitar cualquiera de sus facultades previstas en el código. ¿Qué reglas van a ser las que se habilitan entonces? Para la concesión de esa medida cautelar es necesario que el administrado presente una contracautela de naturaleza personal o real, una garantía. En ningún caso, ningún juez va a poder aceptar como contracautela caución juratoria, ¿no? Eso no existe. Las cauciones existen en los procesos básicamente, estrictamente judiciales, no en una demanda contenciosa administrativa. Si además ustedes ofrecen una contracautela, una garantía, esta debe consistir en una carta fianza
Ya te dijeron que la contracautel es una carta fianza o financiera, bueno, una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de 12 meses prorrogable. Y el importe tiene que ser igual al monto sobre el que se está discutiendo, actualizado a la fecha de notificación de la solicitud cautelar. Tienen que ofrecerla, tienen que ofrecerla actualizada por ese tiempo. La carta fianza deberá ser renovada antes de días hábiles de su vencimiento. En caso de no se renueve la carta fianza, bueno, después procederá a su ejecución inmediata y de un solo golpe. Si se ofrece contracautela real, esta debe ser de primer rango, que es contracautela real, una garantía hipotecaria. ¿De acuerdo? Me dan la opción de la carta fianza o una cautela real, una garantía económica o una garantía real. Y debe ser en primer rango, es decir, si ustedes ofrecen un inmueble, esto no puede estar hipotecado por otro. ¿De acuerdo? Porque entraría en segundo rango. El primer rango es que no tiene ningún gravamen el inmueble anterior y debe cubrir el íntegro del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizada a la fecha de notificación de la solicitud cautelar. Sí, va a haber una. Si ustedes presentan la demanda contenciosa, lo van a notificar. Presenten eso contra cautela. Ya, usualmente yo digo adelante si presentan todo. ¿Y por qué? Porque la idea es que la medida cautelar se conceda. Ahora, sí es cierto que la administración puede continuar, pero como ustedes van a solicitar dentro de la demanda contenciosa administrativa, precisamente una medida cautelar, es decir, solicitan al Poder Judicial que notifique a la administración que deja sin efecto sus medidas, es que ustedes tienen que colocar en el escrito precisamente esa solicitud, expresamente, y para que les concedan la medida, siempre y cuando, obviamente, cumpla con el requisito de presentar la contracautela. Presentada la contracautela y admitida, porque es el juez quien evalúa la admisión, corre traslado a la administración y le dice, contracautela aceptada, por favor de la administración, suspéndase toda acción. Por eso que yo le decía, tienen que volar, porque recuerden que una vez que les notifiquen la resolución del Tribunal Fiscal, la administración a partir del día siguiente puede retomar sus procesos. Claro, le notificarán una REC nuevamente y volverán a los procesos. Ante eso, Dios mío, ¿qué hago? Comuniquen igualito al ejecutor coactivo vía mesa de partes virtual. Por si acaso, ya presenté mi demanda contenciosa administrativa, he solicitado medida cautelar y estoy formalizando la contracautela. Entonces, le advierte, o sea, ve con cuidado porque de todas maneras voy a, eh, voy a buscar que tus medidas coercitivas queden sin efecto o queden suspendidas por el momento. Eso es un tema que sí lo van a tener que hacer, como les dije, huele, porque de todas maneras tienen que ganarle tiempo a esa reacción. La administración tributaria se encuentra facultada también para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contratación, por si acaso. Si es que está devenido insuficiente con relación al monto conseguido para la gestión de intereses, lo que pasa es que tiene que comprender. Esta facultad podrá ser ejercida hace 6 meses de la concesión de la medida cautelar. SUNAT puede oficiar al juzgado y decirle, la garantía es insuficiente, que la varíe, que la complemente, que la aumente. Y ojo, que la deuda, bajo la sanción de dejarse sin efecto la medida. El juez, en cualquier circunstancia, debe correr traslado de la solicitud cautelar a la administración en plazo de 5 días hábiles, acompañando copia simple de la demanda de esos recaudos, a efectos de que aquella se pronuncie respecto de esa concesión. Vencido dicho plazo, con la absolución del traslado o sin ella, el juez resuelve lo pertinente dentro del plazo de 5 días hábiles. No espera. Si se venció el plazo, el juez resuelve, así es. Solo cuando se impugne judicialmente deudas tributarias y el monto no supere 5 UITs, al solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado puede ofrecer como contracautela la caución juratoria. Es una excepción. Al principio la norma decía no existe la caución juratoria, salvo a deudas menores de 5 UITs. La caución juratoria es juro por mi santa madre que voy a pagar. Para hablar de términos, eh, ¿qué actos son impugnables? Y eso está recogido en el tubo de la ley que regula el proceso contencioso. ¿Qué son impugnables? Los actos administrativos en general y actuación o declaración. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración
Sí, el silencio administrativo también es materia de demanda contenciosa. La actuación material que, lo sustente un acto, que no se sustenta en acto administrativo, la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico, si no han cumplido las notificaciones, si no se ha cumplido, si se han excedido eh, al imponer alguna medida cautelar que estaban dentro de protección jurídica. Las actuaciones o omisiones de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente del servicio de la administración pública. Eso está en la ley que regula todo, porque recuerden que la demanda contenciosa no solamente es habilitada para términos tributarios, sino también para otro tipo de actuaciones en general de la administración. Pero ya saben, a partir de ahí ya tienen la facultad habilitada o a partir de la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal, ya tiene agotada la vía administrativa. Precisamente es requisito para la procedencia de la demanda que la vía administrativa esté agotada. No será exigible el agotamiento de la vía administrativa solo en ciertas excepciones, cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en, en el segundo párrafo del artículo 13 de la misma norma, cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5, es decir, sobre causales para poder presentar una demanda. En este caso, el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo y cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la protección. Salvo en esas circunstancias, se entenderá que todo lo demás debe haberse cumplido con haber agotado la vía administrativa. Ya hemos mencionado que el plazo, y como está en el código, también está en la ley, es de 3 meses calendarios a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución del tribunal. ¿Cuándo es improcedente una demanda contenciosa administrativa? Bueno, hay varias causales para declarar la improcedencia. Eh, Cuando no está contemplada dentro de aquellas materias que puedo llevar a la, a la demanda contenciosa, cuando se interponga fuera de los plazos, lamentablemente cualquier demanda fuera de plazo ya es improcedente, lamentablemente. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa sin lugar a dudas, salvo las excepciones que he mencionado hasta el momento. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, porque no pueden superponerse, cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio, cuando no se haya pedido la resolución motivada, claro, obviamente estamos hablando de los actos impugnables, y además hay supuestos en los cuales están articulados o detallados en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Es importante que tomen en cuenta que la oportunidad de introducir, de presentar, de interponer o de impugnar vía demanda contenciosa administrativa debe ser, insisto, llevada con bastante serenidad para poder en todo caso neutralizar cualquier acto que pudiera devenir de parte de la administración tributaria. Porque como ustedes habrán podido observar, ninguna medida, solo por el hecho de presentarla, impide que ésta siga con su función. El tema va más bien por ofrecer la contracautela consistente y lo más pronto posible, actualizada como debe ser, para que de esta forma se conceda la cautelar y la administración no siga con sus actos en todo caso de cobrar. Así que en ese aspecto hay que tener el cuidado debido con relación a la demanda contenciosa administrativa. La idea de hablarles un poquito del SEM, que era una de las normas que han salido en estos días respecto de incorporación de nuevos contribuyentes al sistema. Y hablar era en principio, perdón, mostrarles un poco cómo funciona ese sistema y luego hablar de la demanda contenciosa, porque muchas veces no se toman en cuenta ciertos aspectos y ciertas reglas complementarias. Tomen en cuenta el decreto supremo que regula la ley de demanda contenciosa administrativa y también la ley de procedimiento administrativo general.
para que puedan recordar. Si ustedes van al Código Tributario, no van a encontrar más información, sino que se van a tener que remitir a la ley para poder ejecutar la demanda contencioso administrativa. Un detalle que siempre es importante. ¿Necesitan abogado para una demanda? Sí. Recuerden que, por ejemplo, para los actos, para la reclamación no lo necesitan. Eh, Ojo, y por ahí me estoy expresando mal, que ahí que yo quería llegar. No necesitan la firma, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que no necesiten la firma en una reclamación no quiere decir que no necesiten el asesoramiento correcto. Presentar una reclamación o apelación, inclusive, necesita de ciertos argumentos expresados de la mejor forma posible para que tengan mayores posibilidades de ganar y además, obviamente, de las pruebas que se apuntan. En una demanda contenciosa estamos hablando ya de un litigio, así que tengan presente que una cosa es la materia técnica y otra cosa es el desarrollo argumentativo de una demanda. Siempre es bueno y saludable recurrir a un letrado, a una persona más preparada para poder afrontar este tipo de procesos. Las del estribo, y se los mencionaba, ¿por qué? Porque han salido interesantes posiciones de casaciones, eh, curiosamente vinculantes. Les había compartido, me parece, inclusive la casación 4259 por el grupo de WhatsApp, y esta decía que, o se pronunciaba que respecto de dar la baja de un bien por desuso u obsolescencia. Normalmente cuando nosotros damos de baja a un bien por desuso u obsolescencia nos referimos al activo propiedad, planta y equipo, pero también aplica asistencia. Y para poder dar esa baja se solicitaba siempre un informe técnico. Y en este informe técnico lo que hacía básicamente era establecer un valor de mercado, un motivo por el cual se daba de baja, es decir, estaba en obsoleto, en desuso, estaba dañado, eh, estaba oxidado, ¿no? En fin, o inclusive vendido. El informe versaba hasta ahí, normalmente, pero ahora la casación 4259 me dice, sino además de eso, que ya lo venías haciendo, debe estar debidamente sustentada o sustentado, precisando y describiendo las condiciones técnicas en que se encuentra el bien del activo o el bien activo, indicando el estado de las averías o los motivos que conducen a tomar la decisión de no repararlo para continuar con su uso o que hagan imposible su utilización, así como el valor residual que se le pueda otorgar. Cuidado con la norma. Estamos hablando de que perdón, cuidado con esta casación. No solamente basta ahora un informe técnico que mencione el bien, diga, bueno, sí, pues como está obsoleto, ya te pueden dar de baja. Y el valor referencial o de mercado está. No. Es decir, que ahora se tiene que hacer un análisis muy detallado activo por activo y tienes que mencionar en ese informe, quien lo haga, profesional independiente, etcétera, etcétera, cuáles son las condiciones técnicas y cuál es el tipo de avería o cuáles son los motivos en cada caso específicos por los cuales le doy de baja y no apuesto por repararlo para que pueda seguir siendo utilizado. Y finalmente un valor residual que se le pueda otorgar. ¿De acuerdo? Así que hay más condiciones para poder efectuar una baja por su obsolescencia. Ya no es tan sencillo. Tomen nota de esa casación porque se está dando como precedente vinculante. Inclusive les había compartido uno sobre mermas y desmedros previamente. Y hay varias personas que están teniendo conflictos respecto de cuál es el costo del tema del desmedro. Creo que lo hablamos el programa anterior. Bueno, recuerden que el costo siempre va a ser el actualizado bajo el método de costeo que hayan elegido, de los permitidos, obviamente. Claro, la mayoría hace costo promedio, perfecto. Ese es el costo de la baja, o perdón, es el costo que tienen que tomar en cuenta para la comunicación de un desmedro. ¿De acuerdo? No es otro valor, es el actualizado al momento de que van a efectuar ese.
y el que se cubre en el CARDEX hacia el método que han elegido. La otra es una casación reciente también, la 546-22, es reciente, está en el boletín, pero a mí particularmente me ha llamado bastante la atención. Aún hay posiciones un poco eh, encontradas, se podría decir. Hay posiciones, no sé si encontradas, pero todavía están siendo materia de análisis porque esta casación ha salido y lo primero que me dice en el numeral, este es el numeral 4.2.2, habla sobre la obligación en un proceso contencioso administrativo de que la administración tributaria, o en todo caso, quien va a resolver la demanda contenciosa, que es el juez, pueda aceptar medios probatorios extemporáneos. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos tenido como premisa, no se aceptan desde la reclamación, ¿no es cierto? No se aceptan medios probatorios extemporáneos, es decir, aquellos que no fueron actuados en la fiscalización, salvo que pagues, ¿no es cierto? Que pagues la deuda reclamada o que la garantices. Perfecto. Según la que es esta casación, ¿de acuerdo? Lo que está mencionando es que si bien la prueba extemporánea solo será admitida, dice, cuando el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa, o acredite la cancelación, lo que les mencionaba, la carta de fianza, también lo es que se debe afirmar la potestad de la administración tributaria de incorporar de oficio la prueba extemporánea que permita llegar a la convicción que se está alcanzando la verdad material. Es decir, la casación prioriza la verdad material frente al requisito formal y alude los artículos 126 y 141. Entonces, cuando empiecen a leer la casación, se la voy a compartir por si acaso mañana, junto con el material del programa de hoy, ustedes podrán observar que se refiere a la demanda contenciosa, pero cuando me menciona el artículo 127 y 141, 126 es medios probatorios extemporáneos y 141 es referido a reclamación, ¿de acuerdo? Está referido a reclamación. Quiere decir que la casación está indicándole a la administración, inclusive desde la etapa del reclamo, tú tienes la facultad de incorporar de oficio cualquier medio probatorio, por más que fuera extemporáneo, con lo cual un poco que también rompe el tema del pago previo. Ahora, adicional a este párrafo, que es el 4.2.2, viene el 4.2.4, que también los invito a que lo revisen. Igual se los voy a compartir. Y dice, en el ejercicio de la plena jurisdicción, y aquí es donde adicionalmente me llamó la atención, a que se habla respecto de la demanda contenciosa pura, dice, cuando los actuados se cuente con todo el caudal probatorio que permite establecer el derecho que corresponde al administrado, es decir, ok, tienes todas las pruebas, perfecto, brindando así efectiva tutela de los derechos e intereses de los mismos, tanto con cumplimiento a los fines del proceso contencioso administrativo, incluso aunque no haya sido solicitado por el accionante, siempre que esos hechos hayan sido parte de la controversia, en observancia del debido proceso. Ahí adicionalmente le está diciendo a la administración, así no te lo pida el administrado, tienes que incorporar todo lo que le estoy diciendo, porque en bien de la verdad material, y esto, así sean extemporáneos, son parte del análisis de los elementos que tienes que tener para analizar la materia la materia de discusión, si tienes su obligación de tomarlos en cuenta. Y es en verdad, casación, son dos casaciones sumamente interesantes. La última de ellas, aún tengo posiciones de discusión encontradas, honestamente se lo digo, porque, como verán, no es tan simple y tan sencillo emitir un pronunciamiento cuando está demasiado fresquita la casación. Pero desde mi punto de vista, cuando ustedes lean las conclusiones de estas dos casaciones, pero sobre todo de la segunda, verán que los párrafos 4.2.2 y 4.2.4 sí tienen estas precisiones sumamente interesantes que los invito a revisar para irnos construyendo precisamente una definición. Espero que les haya sido interesante el programa de hoy. Hemos hablado de CEN, demanda contenciosa administrativa, y hemos traído dos casaciones que han sido recientes y específicas. Aquellas que no han sido compartidas todavía por el grupo de WhatsApp las vamos a compartir junto con los materiales de la charla. Ya estamos, estos días hemos subido los videos de las últimas
de los últimos programas para que ustedes puedan revisarlos también en el canal de YouTube. Eh, Así que, como dije, espero que haya sido un programa de su completo agrado. Igualmente, si hay algún comentario o consulta, encantados de recibirlos, no solamente por la vía del programa, sino también por nuestros canales de comunicación en redes sociales y, como no, a través también del WhatsApp grupal, si es necesario poder contactarnos para cualquier socorro. No olviden siempre estar atentos al CIRE. Revisen el video del programa de CIRE de la semana anterior, que ha sido sumamente importante por los aspectos, sobre todo controversiales, que aún están siendo subsanados por la parte de la. Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, semana a semana, en este programa de la hora tributaria. Mi agradecimiento a Aula Team, a Lucio y a Carla, y como no, al estudio McDowell y Asociados, al estudio Ribeiro MT Asociados a Tributación Práctica. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana, Dios mediante, con algún nuevo tema o algunas normas picantosas que pudieran darse. Un abrazo para todos, que estén bien. Buenos días desde estos lares. Muy buenas noches a todos ustedes. Recording stopped.